El polvo del camino se levantaba con el viento caliente cuando Julián terminó de ajustar el motor del último camión minero de don Ricardo Torres, el dueño de la concesión más grande de la sierra. Habían sido 4 semanas de labor extenuante, poniendo a punto la flota de vehículos pesados que el empresario había importado recientemente. Julián se limpió el sudor de la frente con el dorso de una mano cubierta de grasa, sintiendo el peso del cansancio en sus hombros. Sus manos expertas habían devuelto la potencia a esas máquinas, pero en su hogar, su madre enferma, Elvira, y su esposa, Sofía, contaban cada moneda. Terminé, don Ricardo, avisó Julián, acercándose a la oficina principal. El empresario salió, con esa mirada fría que parecía calcular el valor de todo lo que veía. Ya era hora, respondió con displicencia, dando una vuelta rápida alrededor de los camiones. Te has demorado más de la cuenta. Julián contuvo el aliento. Como acordamos, son 8,000 quetzales por el trabajo completo, señor. La carcajada de don Ricardo fue seca y cortante. 8,000. Te has vuelto loco. Es una fortuna por apretar unas cuantas tuercas. Pero, señor, se reacondicionaron los sistemas de inyección, se cambiaron repuestos mayores. Los motores estaban muy maltratados. ¡Silencio! El grito del hombre pareció hacer vibrar el aire del mediodía. No quiero tus justificaciones. Te daré 3,000, y deberías besarme los pies por ello. El mundo de Julián se encogió. Con esa suma, apenas podría comprar los medicamentos que su madre necesitaba con urgencia, y mucho menos cubrir las deudas acumuladas. Necesito el pago completo, don Ricardo. Mi familia cuenta con ese dinero. Mi madre está muy delicada de salud. Tus problemas familiares no son mi negocio, replicó Torres, encendiendo un cigarrillo con gesto de fastidio. De hecho, pensándolo bien, no te daré ni un centavo. Julián sintió que las piernas le temblaban. Las medicinas de Elvira, el pago pendiente del alquiler, la promesa que le hizo a Sofía de que esta vez todo saldría bien, todo se agolpó en su garganta. Señor, por favor, trabajé sin descanso, le di mi palabra a mi esposa. Don Ricardo lo miró fijamente por un instante. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Está bien, te pagaré, sígueme. Caminaron hacia el límite de la propiedad, a un sector donde se apilaba la chatarra y los equipos en desuso. Al fondo, semienterrado en la maleza, yacía el esqueleto de un viejo autobús, corroído por el óxido y el abandono. Ahí está tu paga, dijo don Ricardo, señalando el armatoste con un gesto teatral. Un vehículo de mi empresa vale mucho más que el dinero que me reclamas. Julián observó el autobús en silencio. Era un modelo antiguo, quizás de los años 50, con las ventanas rotas y la pintura descolorida por décadas de sol y lluvia. Le faltaban neumáticos y el motor estaba expuesto como las costillas de un animal muerto. Pero don Ricardo, esto es un montón de chatarra. No puedo pagar las medicinas con óxido. Chatarra para tus ojos ignorantes, una reliquia para quien sabe ver, se burló el empresario. Es un flecha azul, de los primeros que tuvo mi padre. Tómalo o déjalo, pero si rechazas mi generosidad, te aseguro que no volverás a conseguir trabajo en toda la región. Otros empleados observaban la escena a la distancia, con la cabeza gacha, cómplices silenciosos de la humillación. El sol de la tarde caía, proyectando sombras largas que acentuaban el sentimiento de desolación. Lo llevaré, dijo finalmente Julián, con la voz ahogada. Magnífica elección, exclamó don Ricardo, dándole una palmada en el hombro que se sintió como un golpe. Pero tienes hasta el anochecer para sacarlo de mi propiedad. No quiero ver este trasto oxidado aquí ni un minuto más. Julián asintió, mudo, 4 semanas lejos de su familia, de promesas a Sofía de que por fin tendrían un respiro. Todo a cambio de una carrocería inútil que ni siquiera podía mover por sí mismo. Con la ayuda de 2 mecánicos jóvenes, Ramiro y Carlos, que se ofrecieron discretamente cuando el patrón se fue, Julián logró remolcar el viejo autobús hasta su pequeño taller en las afueras del pueblo. El viaje fue lento y penoso. El peso del armatoste forzaba el motor de su vieja grúa. Llegó a su casa ya entrada la noche. La luz del taller estaba encendida. Sofía lo esperaba, como siempre.
Al ver el rostro de su esposo y la carcasa oxidada que traía a rastras, comprendió todo sin necesidad de palabras. «Estás en casa y estás bien. Eso es lo único que importa ahora», le dijo, abrazándolo con fuerza. Esa noche, Julián no pudo dormir. El sentimiento de impotencia era un nudo en el pecho. No era solo el dinero, era la injusticia, el abuso de poder ejercido por pura crueldad. Al amanecer se levantó antes que el sol. Contempló el autobús. Oxidado, destrozado, olvidado. Pero era todo lo que tenía. Decidió que lo desarmaría para vender las piezas como metal al peso. Al menos sacaría algo para las medicinas de su madre. Durante las siguientes semanas, cada momento libre lo dedicó a desmantelar el viejo Flecha Azul. Sofía le llevaba café y algo de comer al taller, animándolo en silencio. Empezó por el interior, quitando los asientos destrozados y el suelo de madera podrida. Luego pasó al chasis. Mientras limpiaba décadas de lodo y grasa acumulada, notó algo inusual. Una sección del bastidor principal, cerca del eje trasero, no parecía sólida. Al golpearla con una maceta, el sonido era hueco, distinto al del resto de la estructura metálica. La curiosidad venció al agotamiento. Con cuidado, usando un soplete y herramientas de corte, trabajó durante 2 días para abrir esa sección del chasis sin dañarla. Finalmente, una tarde, logró desprender una placa de metal que había sido soldada con increíble precisión. Lo que encontró dentro lo dejó paralizado. En el compartimento oculto había un estuche de metal, envuelto en cuero y tela impermeable. Con manos temblorosas, lo abrió bajo la luz del foco que iluminaba su taller. Contenía documentos amarillentos, el título de propiedad original del autobús, los manuales de mantenimiento y algo más. Una carta personal, fechada en 1958, y varias bolsas pequeñas de tela. La carta, escrita con una caligrafía firme, decía: «A quien la providencia guíe hasta este secreto. Este Flecha Azul, chasis número 001, fue el primer vehículo de Transportes Torres y el pilar sobre el que construí mi futuro. Dentro de su corazón de acero guardo el fruto de mis primeros años de esfuerzo. Que sirva para levantar a quien lo encuentre con honor». La firmaba Mateo Torres, el padre de don Ricardo. Con el corazón latiéndole con fuerza, Julián abrió una de las bolsas. Dentro, monedas de plata maciza brillaban con luz propia. Eran decenas de monedas de colección, de un valor considerable. Pero más allá de la plata, el número de chasis era la verdadera revelación. Si era el primer vehículo fabricado para esa legendaria compañía de transportes, su valor histórico para coleccionistas y museos sería incalculable. Los siguientes meses fueron de un trabajo febril y esperanzado. Julián vendió unas pocas monedas de plata, lo suficiente para comprar las medicinas de Elvira y ponerse al día con las deudas. El resto lo guardó celosamente, compartiendo el secreto solo con Sofía. Invirtió el dinero restante en conseguir las piezas originales para la restauración del autobús. Se sumergió en libros de historia, contactó a clubes de vehículos clásicos y se convirtió en un experto en la historia del Flecha Azul que el desprecio de un hombre rico había puesto en su camino. La restauración fue una obra de arte. Cada remache, cada asiento, cada detalle fue devuelto a su estado original. El viejo autobús comenzó a recuperar su antiguo esplendor. Su carrocería pulida reflejaba el sol, y su motor, reconstruido pieza por pieza, volvió a rugir con una potencia que parecía dormida. La noticia del autobús restaurado se corrió por toda la comarca. Entusiastas de los vehículos antiguos comenzaron a llegar al taller de Julián para admirar la joya mecánica. Un día, recibió la llamada de un importante museo del transporte de la capital. Estaban interesados en verificar la autenticidad del chasis número 001. El día en que los peritos del museo llegaron, coincidió con una exhibición de vehículos clásicos organizada en la ciudad vecina. Julián había llevado el autobús, que se convirtió en la atracción principal. La gente se agolpaba a su alrededor, maravillada por la belleza de la máquina y la increíble historia de su rescate. Entre la multitud, Julián distinguió una figura conocida. Don Ricardo Torres miraba el autobús desde lejos, con el ceño fruncido. Cuando sus miradas se cruzaron,
El empresario avanzó hacia él, abriéndose paso a empujones. ¿Qué hiciste con el autobús de mi padre?, exigió, con la voz temblando de ira. Lo que usted nunca se molestó en hacer, don Ricardo, respondió Julián con serenidad. Honrar su memoria. Ese autobús me pertenece. Es mi herencia. Te lo di como pago, no para que te hicieras famoso con él. En ese momento, los peritos del museo se acercaron. Señor Julián, hemos verificado la documentación y el número de chasis. Es, sin duda, el Flecha Azul 001, una pieza fundamental de la historia del transporte en nuestro país. El museo está autorizado a ofrecerle 300,000 quetzales por él, aunque en una subasta su valor podría ser mucho mayor. El rostro de don Ricardo se demudó. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban desesperación. «¡No pueden comprarlo!», gritó. «Es mío. Cometí un error al dárselo. Exijo que me lo devuelva». La multitud enmudeció. Los peritos miraron a Julián, esperando su respuesta. Él se mantuvo tranquilo. «Don Ricardo», dijo Julián, con una voz clara que todos escucharon, «poseo el documento de transferencia que usted mismo me hizo firmar cuando me entregó este vehículo como pago». Lo llamó chatarra y trasto oxidado. Dijo que no quería verlo en su propiedad. ¿Lo recuerda? Ramiro y Carlos, los dos mecánicos que le habían ayudado, estaban entre el público y dieron un paso al frente. «Es cierto», dijo Ramiro. «Todos lo oímos. Dijo que era basura y que Julián debía estar agradecido». Don Ricardo buscó con la mirada algún rostro amigo, pero solo encontró el juicio silencioso de la comunidad. «Te ofrezco el doble», susurró finalmente, acercándose a Julián. «100,000. Ahora mismo. Nadie tiene por qué saberlo». Julián miró a Sofía, que lo observaba con orgullo. Pensó en las noches de insomnio, en sus manos heridas por el trabajo, en la humillación sufrida. Luego miró el reluciente autobús, un símbolo de su esfuerzo. «No está en venta para usted, don Ricardo», respondió finalmente. «La dignidad de un hombre no tiene precio». Un aplauso cerrado resonó en la plaza. Don Ricardo Torres, derrotado públicamente por primera vez, se retiró entre la multitud y desapareció. Julián no vendió el autobús. Lo convirtió en la pieza central de su taller, que pronto se especializó en la restauración de vehículos históricos. La plata que quedaba, invertida con prudencia, le permitió modernizar su equipo y contratar a jóvenes aprendices. Su fama como maestro restaurador se extendió por todo el país. Un año más tarde, mientras Julián explicaba a un grupo de estudiantes los secretos del motor del Flecha Azul, un hombre apareció en la puerta. Era don Ricardo, pero parecía otra persona. Había envejecido y su arrogancia se había desvanecido. «¿Puedo hablar contigo, Julián?», preguntó, sin usar el tono despectivo de antaño. Cuando estuvieron solos, don Ricardo se acercó al autobús y acarició la pintura con una mano temblorosa. «Mi padre, Mateo, me enseñó a conducir en este mismo asiento», dijo, con la voz quebrada. «Me contaba que cada viaje era una promesa, que el respeto a los pasajeros y a los empleados era el verdadero combustible de la empresa». Julián lo escuchó en silencio. «En algún lugar del camino, yo olvidé esas lecciones», continuó don Ricardo. «Me obsesioné con el dinero y empecé a tratar a las personas como si fueran piezas de repuesto». Sacó un sobre grueso de su chaqueta. «No vengo a comprar nada, vengo a pedirte perdón y a pagarte tu trabajo con los intereses que mereces». Dentro del sobre estaban los 8,000 quetzales y una suma considerablemente mayor como compensación. Julián aceptó el sobre. No sentía rencor, solo la tranquila certeza de que la vida, a su manera, había cerrado un círculo. «El autobús siempre estará aquí», dijo Julián. «Cuando quiera, puede traer a su familia. Les contaré la historia de su abuelo, un hombre que sabía que el verdadero valor de las cosas reside en el trabajo honesto». El empresario asintió, con los ojos húmedos, y se marchó en silencio. Esa tarde, Julián contempló el viejo Flecha Azul, brillante bajo la luz del atardecer. No era solo metal y motor, era el testimonio de que la dignidad, una vez perdida por uno y defendida por otro,
podía ser restaurada con la misma paciencia y el mismo amor que se necesitan para devolverle la vida a un viejo motor. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que inspire a otros.